Hola chicos, en este video veremos 5 ejemplos donde resolveremos sumas y restas de fracciones algebraicas. Para todos los ejercicios que vamos a resolver, estas son las instrucciones. Efectúa la suma y o resta de las fracciones algebraicas. Simplifica el resultado a su mínima expresión y, de ser posible, presenta en forma factorizada. Ejemplo 1. Observa que en esta fracción tenemos el mismo denominador. Al igual que en aritmética, cuando dos fracciones tienen el mismo denominador, se puede sumar o restar de manera directa. Pasamos el denominador a cuadrada b y también de manera directa los numeradores. 2a menos a cuadrada b más, porque aquí tenemos un signo positivo, 3a más 4a cuadrada b. Reducimos términos semejantes, 2a es semejante con más 3a y menos a cuadrada b es semejante con más 4a cuadrada b. Esto nos resulta 5a más 3a cuadrada b, todo sobre a cuadrada b. Ahora factorizamos por factor común monomio el numerador. El mayor factor común es a. Al dividir estos dos términos entre a, resulta 5 más 3ab. Todo esto entre a cuadrada b. Esta a y una de las a's de aquí son inversos multiplicativos, así que finalmente nos queda 5 más 3ab entre ab. Recuerda que aunque tú veas ab en el numerador y ab en el denominador, no implica que vas a poder eliminarlos, porque esto solamente se puede hacer cuando son inversos multiplicativos, y los inversos multiplicativos solamente se puede hacer cuando hay una multiplicación, no cuando hay una suma o una resta. Ejemplo 2. Ahora tenemos una suma, pero los denominadores no son iguales. Por lo tanto, necesitamos obtener el mínimo común denominador. Para esto, necesitamos primero el mínimo común múltiplo de los coeficientes de los denominadores, o sea, el mínimo común múltiplo de 2 y de 4, que en este caso es 4. Luego vamos a obtener los factores que no se repiten, que son y cuadrada y x al cuadrado. Y por último, los factores que sí se repiten, pero con mayor exponente. Y observa que pues no hay factores que se repitan. Entonces aquí pues no hay nada, no aplica. ¿Bien? Por lo tanto, el mínimo común denominador es 4y al cuadrado, x al cuadrado. Lo anotamos, 4y al cuadrado, x al cuadrado, y ahora observa muy bien el procedimiento. Vamos a dividir este mínimo común denominador entre cada denominador y luego lo vamos a multiplicar por cada numerador. Bien, comencemos. 4y al cuadrado, x al cuadrado, entre 2y al cuadrado. Esto resulta 2x al cuadrado. Este resultado lo vamos a multiplicar por el primer numerador, que es 3x, y resulta 6x al cubo. Anotamos 6x al cubo. Ahora haremos lo mismo con la segunda fracción. Dividimos el mínimo común denominador entre el denominador y luego lo multiplicamos por el numerador. 4y cuadrada x cuadrada entre 4x cuadrada, que resulta y cuadrada, y lo multiplicamos por 5y. El resultado es 5y al cubo. Ponemos aquí más 5y al cubo. Es positivo porque la segunda fracción es positiva también. Observa que este resultado no es factorizable, por lo tanto ya llegamos al resultado. Esta es la suma de estas dos fracciones. Ejemplo 3. Tenemos una resta de fracciones. Los denominadores no son factorizables, por lo tanto pasamos directo a obtener el mínimo común denominador. Primero necesitamos el mínimo común múltiplo de los coeficientes, pero observa que los coeficientes son todos 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 1 y de 1 pues es 1. Luego necesitamos los factores que no se repiten. Un factor es x más h y el otro factor es x. Luego los factores que sí se repiten, pero pues no hay, así que le ponemos que no aplica. ¿Bien? El mínimo común denominador será 1 por x más h por x, o sea, solamente x más h por x. Anotamos el mínimo común denominador y a continuación vamos a hacer la división del mínimo común denominador
entre cada denominador y multiplicarlo por cada numerador. X más h por x entre x más h nos da x. Luego x se multiplica por 1 y resulta x. Anotamos el resultado, x. A continuación vamos a dividir x más h por x entre x. Esto resulta x más h y este resultado lo vamos a multiplicar por 1, tal que queda igual. Colocamos el signo de la segunda fracción, que es negativo, y ponemos x más h. Ahora vamos a simplificar. Fíjate que tenemos un signo menos y un paréntesis. Eso quiere decir que x y h van a cambiar de signo. Tendremos entonces x menos h, todo entre x más h por x. Las x se cancelan y solamente nos queda menos h entre x más h por x. Y listo, hemos terminado la resta de fracciones algebraicas. Ejemplo 4. Tenemos una suma de fracciones, pero los denominadores son factorizables, así que hay que factorizarlos primero. Vamos a comenzar con x al cuadrado menos 6x más 9. ¿Qué caso de factorización es? El primer término tiene raíz cuadrada exacta, el tercer término también, y el de en medio es el doble de las raíces de los extremos, por lo tanto es un trinomio cuadrado perfecto. Los trinomios cuadrados perfectos se factorizan como raíz del primero, signo del segundo y raíz del tercero, todo esto al cuadrado. También se puede escribir de manera desglosada como x menos 3 por x menos 3. Pero en la suma de fracciones algebraicas conviene usar esta forma de notación. Vamos a reescribir entonces la primera fracción como 3x entre x menos 3 al cuadrado. El segundo denominador no es factorizable, así que lo vamos a pasar directamente como 4 entre x menos 3, tal que x menos 3 es un factor que se multiplica por 1. Ahora vamos a continuar con el procedimiento para obtener el mínimo común denominador. Número 1, necesitamos el mínimo común múltiplo de los coeficientes, que en este caso es 1. Número 2, necesitamos los factores que no se repiten, pero fíjate que los factores son los mismos, x menos 3 y x menos 3, entonces aquí no aplica. Y número 3, los factores que sí se repiten y necesitamos el exponente más grande. X menos 3 es un factor que se repite y el exponente más grande es 2. Por lo tanto, el mínimo común denominador es x menos 3 al cuadrado. Anotamos el mínimo común denominador, x menos 3 al cuadrado, y ahora vamos a hacer la división del mínimo común denominador entre cada denominador y ese resultado lo vamos a multiplicar por cada numerador. Dividimos x menos 3 al cuadrado entre x menos 3 al cuadrado, que es este denominador. Eso resulta 1 y este 1 se tiene que multiplicar por el primer numerador, que es 3x. El resultado es 3x. Ahora vamos a dividir el mínimo común denominador, x menos 3 al cuadrado, entre el segundo denominador, que es x menos 3. Esto resulta x menos 3 por las leyes de los exponentes, y este resultado se multiplica por el segundo numerador, que es 4. Entonces vamos a colocar más x menos 3 por 4. Vamos a desarrollar esta multiplicación para ver si esta fracción se puede simplificar más. 3x, aplicamos la propiedad distributiva 4 por x y 4 por menos 3, que nos da más 4x menos 12, todo esto entre x menos 3 al cuadrado. Reducimos estos términos semejantes y resulta 7x menos 12, que no es factorizable. Por lo tanto, hemos llegado al resultado. Ejemplo número 5. Tenemos esta suma de fracciones y vemos que los denominadores ya están factorizados. Así que pasamos de manera directa a obtener el mínimo común denominador. Primero queremos el mínimo común múltiplo de los coeficientes, que en este caso son 1 y 4.
El mínimo común múltiplo de 1 y 4 es 4. Luego vamos a buscar los factores que no se repiten. El único factor que no se repite es x menos 2. Entonces anotamos x menos 2. Ahora vamos a buscar los factores que sí se repiten. Solamente tenemos uno, que es x más 5, pero recuerda que tenemos que tomar el de mayor exponente. Por lo tanto, es x más 5 al cubo. Por lo tanto, el mínimo común denominador es 4 por x menos 2 por x más 5 al cubo. Vamos a anotarlo. Lo que sigue es dividir el mínimo común denominador entre cada denominador y luego ese resultado multiplicarlo por cada numerador. Dividimos entonces 4 por x menos 2 por x más 5 al cubo entre x más 5 al cubo. Estos son inversos multiplicativos y resulta 4 por x menos 2. Este resultado se tiene que multiplicar por 2x. Vamos a desarrollar estas multiplicaciones. Propiedad distributiva aquí resulta 4x menos 8 y esto hay que multiplicarlo por 2x. Otra vez propiedad distributiva y resulta 8x al cuadrado menos 16x. Anotamos el resultado, 8x al cuadrado menos 16x. Vamos a dividir 4 por x menos 2 por x más 5 al cubo, que es el mínimo común denominador, entre el segundo denominador, que es 4 por x más 5 por x menos 2. 4 y 4 son inversos multiplicativos, x menos 2 es inverso multiplicativo con este x menos 2, y aquí se va este x más 5 con uno de los x más 5 del numerador. Aquí hay 3, ahora nos van a quedar solamente 2, o sea, x más 5 al cuadrado. Y este resultado lo vamos a multiplicar por el segundo numerador, que es x. Pero observa que esto es un binomio al cuadrado, entonces vamos a desarrollarlo. El cuadrado del primero, que es x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, o sea 10x, más el cuadrado del segundo, 25. Todo esto se va a multiplicar por x con la propiedad distributiva. X por x cuadrada es x al cubo, x por más 10x es más 10x al cuadrado, y x por 25 es más 25x. Anotamos este resultado a continuación y como es una suma, pues no hay cambio de signo. Más x al cubo, más 10x al cuadrado, más 25x. Ahora vamos a reducir términos semejantes. 8x cuadrada y más 10x cuadrada son semejantes, menos 16x y más 25x también son semejantes, y x al cubo no tiene un término semejante. Vamos ordenando, primero es x al cubo, después 8x cuadrada más 10x cuadrada es más 18x al cuadrado, y por último menos 16x más 25x más 9x. Todo esto entre 4 por x menos 2 por x más 5 al cubo. La expresión de arriba en el numerador es factorizable. Se puede factorizar por factor común monomio y ese factor común es la x. Quedaría como x por x cuadrada más 18x más 9. Y el denominador pasa igual. 4 por x menos 2 por x más 5 al cubo. Ahora vamos a factorizar este trinomio. No es un trinomio cuadrado perfecto, porque aunque x cuadrada y 9 tienen raíz cuadrada, el término del medio no es el doble de estas raíces. Ese trinomio x cuadrada más 18x más 9 es un trinomio cuadrado no perfecto con a igual a 1. Así que vamos a ver si existen dos números p y q que al multiplicarse resulten 9 y que al sumarse resulten 18. Los únicos números que dan 9 son 9 por 1, 3 por 3, y menos 9 con menos 1 y menos 3 con menos 3, pero no podemos llegar al 18. Por lo tanto, esta expresión ya no es factorizable. Hasta aquí queda el resultado de esta suma de fracciones algebraicas. Ok, en este video fíjate que hemos repasado diferentes casos que se pueden presentar en la suma de fracciones algebraicas.
Puede presentarse que tengamos el mismo denominador, puede presentarse que tengamos denominadores diferentes pero son monomios, puede presentarse que son denominadores diferentes pero pueden ser monomios o polinomios. Luego los denominadores pueden ser polinomios, algunos factorizables, o polinomios ya factorizados. Ahora te toca a ti hacer un ejercicio de práctica. Realiza esta suma, simplifícala, presenta los resultados factorizados. Mientras lo resuelves, ponle pausa a este video y después, cuando hayas terminado, le das play para ver la solución. Esta es la solución del ejercicio. Espero que te haya salido y si no, acuérdate que me puedes preguntar tus dudas por Instagram o en la clase. Aquí termina la segunda parte de sumas y restas de fracciones algebraicas. Espero que hayas aprendido mucho. Chao.